Hola, hoy vamos a hablar de algo que todos, absolutamente todos, llevamos en nuestra vida, pero que no necesitamos. Así que, te pregunto, ¿cuántas veces has sentido que tu vida está llena de cosas que te pesan, pero no sabes exactamente qué? Bien, no me refiero a tu último pedido de compras impulsivas en línea, aunque eso podría ser parte. Hoy vamos a descubrir 11 cosas que, según la filosofía estoica, deberíamos eliminar silenciosamente de nuestra vida. No te preocupes, no vamos a pedirte que te mudes a una cueva o te conviertas en ermitaño, pero te aseguro que cuando termines este video vas a tener una visión mucho más clara de lo que realmente necesitas para vivir mejor. 1. El miedo al juicio de los demás. Imagina por un momento que estás a punto de hacer algo que realmente te apasiona, lanzar un proyecto, cambiar de carrera o simplemente compartir una opinión impopular en una reunión. De repente, esa pequeña pero insistente voz aparece en tu cabeza. ¿Y si no les gusta? ¿Qué pensarán de mí? Este miedo al juicio de los demás es una de las barreras más comunes que enfrentamos en nuestro día a día. Pero, ¿de dónde viene y cómo podemos eliminarlo de nuestras vidas? El miedo al juicio está profundamente arraigado en nuestro instinto de pertenencia. Desde tiempos ancestrales, ser parte de un grupo era vital para nuestra supervivencia. Aquellos que no encajaban, que se desviaban de la norma, se arriesgaban a ser rechazados, y eso era casi una sentencia de muerte. Aunque vivimos en una sociedad moderna donde la exclusión social no es letal, este instinto primitivo sigue vivo dentro de nosotros. Ahora bien, hay algo liberador en reconocer que las opiniones de los demás no tienen tanto peso como creemos. Epicteto, un filósofo estoico, decía: «No son los hechos los que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellos». Es decir, no es lo que la gente piensa lo que realmente nos afecta, sino nuestra interpretación de esos pensamientos. Muchas veces asumimos que los demás están constantemente evaluándonos, cuando la realidad es que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas preocupándose por sí mismas. Un estudio de la Universidad de Cornell reveló que sobreestimamos cuántas veces los demás piensan en nosotros, y esto tiene sentido. Todos estamos atrapados en nuestra propia narrativa. Para liberarnos del miedo al juicio, primero necesitamos cambiar nuestra perspectiva. Piensa en esto: cuando alguien te juzga, ese juicio no habla de ti, sino de la persona que lo emite. Cada uno proyecta sus propios miedos, inseguridades y creencias en los demás. Es como llevar unas gafas de un color específico que alteran cómo vemos el mundo. Así que, cuando alguien te critica o emite una opinión negativa, en realidad está reflejando sus propios problemas. Una forma práctica de empezar a liberarte de este miedo es exponerte poco a poco a situaciones que te hagan sentir vulnerable, pero sin que el riesgo sea demasiado alto. Piensa en algo que te cause cierta incomodidad, como expresar una opinión controvertida en una conversación con amigos cercanos o compartir un logro personal en redes sociales. Observa tus reacciones y, sobre todo, date cuenta de que, al final del día, la mayoría de las personas no están tan pendientes de lo que haces como tú crees. Si nos enfocamos en vivir según nuestros propios valores, en lugar de en cómo nos ven los demás, experimentamos una liberación enorme. Marco Aurelio, otro gran pensador estoico, escribió: «Tu alma se convierte en lo que piensas, cuida tus pensamientos». En lugar de pensar en cómo te perciben, pregúntate: ¿cómo quiero percibirme yo? ¿Qué es lo que realmente me importa? Al final del día, vivir con autenticidad es mucho más satisfactorio que intentar encajar en moldes que otros han diseñado para nosotros. Así que la próxima vez que sientas el peso del juicio ajeno, recuerda: lo que piensen de ti no define quién eres, solo tú tienes ese poder. 2. La necesidad de tener siempre la razón. Todos conocemos a alguien, o quizás somos esa persona, que simplemente no puede ceder en una discusión.
Esa sensación de tener que demostrar que estamos en lo correcto puede ser por momentos casi adictiva. Pero, ¿por qué sentimos esa necesidad constante de tener la razón, incluso en situaciones donde ganar no tiene ningún beneficio real? La respuesta radica en nuestro ego. Queremos sentirnos validados, queremos que los demás reconozcan nuestra inteligencia, nuestras ideas. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que esta necesidad es, en su esencia, una forma de debilidad. Marco Aurelio, uno de los más grandes emperadores y pensadores estoicos, afirmaba: «El alma se fortalece a través de la aceptación de los errores». Para los estoicos, la verdadera fortaleza radica en la capacidad de admitir que no siempre tenemos la razón y en aceptar las opiniones ajenas sin que nuestro ego se vea amenazado. Pensemos en una situación cotidiana. Estás discutiendo con un amigo sobre la mejor manera de resolver un problema. Sabes que podrías estar equivocado, pero algo dentro de ti te impulsa a defender tu postura hasta el final. Incluso si te das cuenta de que el argumento del otro es más lógico, no quieres ceder. ¿Te resulta familiar? A todos nos ha pasado. Sin embargo, el precio que pagamos por ganar esta pequeña batalla puede ser mucho mayor que el de simplemente admitir que estamos equivocados. Tal vez dañamos la relación con esa persona o simplemente generamos tensión innecesaria. Dale Carnegie, en su famoso libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, plantea una pregunta interesante. ¿Prefieres tener razón o ser feliz? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades. A veces, aferrarnos a nuestra opinión no solo genera conflictos, sino que nos aleja de las personas que apreciamos. Y al final del día, ¿cuánto importa ganar esa pequeña discusión si lo que pierdes es mucho más valioso? La ciencia también apoya esta idea. Un estudio publicado en Psychological Science encontró que las personas que sienten una fuerte necesidad de tener siempre la razón suelen experimentar niveles más altos de estrés y menor satisfacción en sus relaciones personales. Esto tiene sentido. Al intentar demostrar constantemente nuestra superioridad intelectual, creamos fricción en nuestras interacciones y dañamos nuestras conexiones emocionales. ¿Qué podemos hacer al respecto? Una solución práctica es recordar que no se trata de ganar, sino de aprender. Cada discusión es una oportunidad para ampliar nuestra perspectiva. Si te encuentras en una situación donde sientes que estás a punto de aferrarte a tu punto de vista solo por tener la razón, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué tan importante es realmente ganar esta discusión? Aprender a dejar ir el control y aceptar la opinión de los demás no es un signo de debilidad, sino de madurez. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de demostrar que tienes razón, haz una pausa. Recuerda que tu valor no depende de ganar discusiones, sino de tu capacidad para escuchar, reflexionar y crecer. Y como decía Marco Aurelio, no es la victoria lo que importa, sino la paz interior. 3. Relaciones tóxicas. Las relaciones son una de las áreas más complicadas de la vida. Desde amistades hasta relaciones románticas y familiares, todas tienen el potencial de enriquecer nuestra vida o de drenarla por completo. Pero, ¿cómo sabemos cuándo una relación ha cruzado la línea de ser simplemente desafiante a ser verdaderamente tóxica? Primero, es importante aclarar que todas las relaciones tienen altibajos. No se trata de descartar a alguien solo porque haya un desacuerdo o una fase difícil. Sin embargo, cuando una relación está constantemente llena de conflictos, críticas, manipulación o falta de apoyo, es una señal de alerta. Séneca, uno de los más conocidos filósofos estoicos, aconsejaba: rodéate de aquellos que te hagan ser una mejor versión de ti mismo. Si las personas que te rodean constantemente te hacen sentir mal, es momento de reconsiderar su lugar en tu vida. Tomemos un ejemplo común: un amigo que siempre te critica bajo la excusa de ser honesto o decir las cosas como son.
Con el tiempo, empiezas a notar que, en lugar de sentirte apoyado, cada interacción te deja sintiéndote más inseguro o agotado. Esa es una relación que no está aportando valor a tu vida, y aunque pueda ser difícil, eliminar relaciones así es crucial para tu bienestar. Un estudio longitudinal realizado por la Universidad de Harvard, que ha seguido a cientos de personas durante más de 80 años, encontró que la calidad de nuestras relaciones es el factor más importante para predecir nuestra felicidad y salud a largo plazo. Las personas que mantienen relaciones positivas y saludables tienden a vivir más, ser más felices y sufrir menos problemas de salud. Este estudio refuerza la idea de Séneca: nuestras relaciones moldean quiénes somos y cómo experimentamos la vida. Ahora, cortar lazos con alguien no siempre es fácil, especialmente cuando se trata de relaciones familiares o de larga data. Pero incluso en estos casos podemos establecer límites. No siempre es necesario romper por completo, pero sí es crucial proteger tu bienestar mental y emocional. Establecer límites claros puede ser una forma poderosa de mantener tu espacio y evitar que la negatividad de los demás te consuma. Es importante también recordar que, al alejarnos de relaciones tóxicas, creamos espacio para conexiones más saludables. A veces es necesario soltar lo que nos está dañando para poder recibir lo que realmente necesitamos. Esto puede ser una relación que te apoye, una amistad que te inspire o simplemente el espacio para conocerte mejor a ti mismo sin la influencia constante de la negatividad externa. El proceso de alejarse de una relación tóxica no siempre es rápido ni sencillo. Implica dolor y a menudo un duelo por lo que esa relación pudo haber sido, pero es un acto de autocuidado que, a largo plazo, te permitirá crecer, sanar y vivir una vida más plena. Como decía Marco Aurelio, la tranquilidad solo se alcanza cuando eliminamos lo que nos perturba, y muchas veces lo que nos perturba son las relaciones que ya no nos sirven. 4. Compararte con los demás. Nos ha pasado a todos. Estás navegando por las redes sociales y te encuentras con una foto perfecta. Alguien que parece tener la vida ideal, el trabajo ideal, la relación ideal. En ese instante, sin darte cuenta, empiezas a compararte. ¿Por qué no tengo eso? ¿Qué estoy haciendo mal? La comparación con los demás es una de las trampas más antiguas de la mente humana. Y en la era de las redes sociales, esta trampa se ha amplificado como nunca antes. Compararnos es natural hasta cierto punto. Desde pequeños aprendemos observando a los demás y en cierta medida eso nos ayuda a mejorar. Pero cuando la comparación se convierte en una fuente de angustia y nos lleva a medir nuestro valor personal únicamente en relación con los logros de otros, ahí es cuando empieza el problema. Marco Aurelio decía: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y cuando esos pensamientos están constantemente enmarcados en la comparación con los demás, es difícil encontrar paz o satisfacción. La verdad es que lo que vemos en redes sociales o en la vida de los demás es solo la punta del iceberg. Nadie muestra las luchas internas, los fracasos, las inseguridades que todos, sin excepción, llevamos dentro. Es como si todos estuviéramos participando en un concurso donde solo mostramos nuestras mejores fotos y ocultamos el resto de la película. Sin embargo, cuando nos comparamos, olvidamos este hecho y asumimos que la versión curada de la vida de los demás es la realidad completa. Un estudio publicado en Psychological Science encontró que las comparaciones sociales, especialmente a través de las redes sociales, están fuertemente asociadas con niveles más altos de ansiedad y depresión. Esto tiene sentido ya que al medirnos constantemente contra una imagen distorsionada de la vida de los demás, nos sentimos insuficientes. Como resultado, nos enfocamos en lo que nos falta en lugar de apreciar lo que ya tenemos. Imagina que tu vida es un jardín. Mientras te concentras en admirar el jardín de tu vecino, lleno de flores hermosas que parecen crecer mágicamente, olvidas cuidar tu propio jardín. Tal vez,
Si te dedicaras a regar tus propias plantas, a podar las malas hierbas y a plantar nuevas semillas, descubrirías que tu jardín también puede florecer. Pero eso no sucede si siempre estás mirando hacia afuera. Una estrategia efectiva para dejar de compararnos es practicar la gratitud. Cuando sientas que la comparación empieza a invadir tu mente, haz una pausa y reflexiona sobre lo que tienes. Puede ser algo tan simple como agradecer por tu salud, por las personas que te rodean o por las oportunidades que has tenido. La gratitud tiene el poder de cambiar nuestro enfoque, alejándonos de lo que nos falta y acercándonos a lo que ya poseemos. También es útil recordar que cada persona está en su propio viaje, con sus propias metas, desafíos y tiempos. Comparar tu capítulo 1 con el capítulo 20 de otra persona no tiene sentido. Como dice un proverbio zen, la flor no compite con la flor de al lado, simplemente florece. Cuando te centras en tu propio crecimiento, en tu propio camino, te das cuenta de que no hay necesidad de competir o de medir tu valor en función de lo que otros logran. Otra herramienta práctica es reducir el tiempo que pasas en redes sociales, o al menos ser más consciente de cómo te sientes mientras navegas. Pregúntate, ¿esto me está inspirando o me está deprimiendo? Si lo segundo es cierto, tal vez sea el momento de hacer una desintoxicación digital y redirigir tu atención a actividades que realmente te llenen y te ayuden a crecer. Finalmente, vale la pena recordar una cita de Epicteto, otro gran estoico. La riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocos deseos. Al final, el objetivo no es tener lo que otros tienen, sino encontrar satisfacción y plenitud en tu propio camino. Compararte con los demás no te acerca a esa plenitud, pero centrarte en tu propio progreso, tus propios valores y tus propias metas, sí lo hará. Antes de continuar, si estás buscando profundizar aún más en las enseñanzas estoicas y aplicar esta sabiduría a tu vida diaria, te invito a descubrir mi libro Secretos Estoicos. Encontrarás herramientas prácticas para vivir con calma y fortaleza mental, y no solo eso, recibirás 3 bonos misteriosos que te ayudarán en tu crecimiento personal. Puedes conseguir tu copia en el enlace de la descripción. Ahora, volvamos al tema. 5. La necesidad de controlar todo. Si eres de las personas que sienten la necesidad de tener todo bajo control, no estás solo. El impulso de controlar todo lo que nos rodea es, de alguna manera, una respuesta natural ante la incertidumbre. Queremos que las cosas salgan como las hemos planeado, queremos que los demás actúen de acuerdo a nuestras expectativas y queremos que el futuro sea predecible. Pero la verdad es que la vida no funciona así, y esa obsesión por controlar todo puede ser una fuente inagotable de estrés y frustración. El estoicismo nos enseña a diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no. Epicteto, uno de los grandes maestros del estoicismo, decía: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. ¿Qué está bajo nuestro control? Nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos. ¿Qué no podemos controlar? Prácticamente todo lo demás, las acciones de los demás, el clima, los resultados de nuestros esfuerzos, el pasado e incluso en cierta medida el futuro. Imagina que estás navegando en un barco en medio del océano. Puedes controlar la dirección en la que navegas, puedes ajustar las velas, pero no puedes controlar la fuerza del viento o la altura de las olas. Si pasas todo el tiempo preocupado por lo que no puedes cambiar, el viento, las olas, terminarás agotado y sin avanzar. Pero si te concentras en lo que está bajo tu control, las velas, el timón, encontrarás la manera de navegar de manera más eficiente. Este concepto no solo es filosófico, sino que también tiene respaldo científico. Un estudio publicado en Health Psychology encontró que las personas que aprenden a soltar el control innecesario sobre su entorno tienden a ser más resilientes y menos propensas al estrés.
Al dejar de intentar controlar lo incontrolable, liberamos una enorme cantidad de energía mental y emocional que podemos redirigir hacia áreas donde realmente podemos hacer una diferencia. Uno de los mayores problemas de intentar controlar todo es que nos quedamos atrapados en un ciclo de frustración. Cuando las cosas no salen como queremos, lo tomamos como un fracaso personal. Si una persona no actúa de acuerdo a nuestras expectativas, sentimos que hemos perdido. Pero la realidad es que no podemos controlar a los demás ni las circunstancias externas. Lo único que podemos hacer es controlar cómo respondemos a esas situaciones. La próxima vez que sientas la necesidad de controlar una situación, pregúntate, ¿está esto realmente bajo mi control? Si la respuesta es no, entonces tal vez sea el momento de dejarlo ir. Esto no significa ser pasivo o indiferente. Se trata de aceptar que, aunque no podemos controlar todo, siempre tenemos el poder de controlar cómo reaccionamos ante lo que sucede. También es útil practicar la aceptación consciente. Marco Aurelio decía, acepta lo que venga tal como es, y no trates de torcer los acontecimientos a tu favor. Aceptar no significa resignarse. Significa reconocer que, aunque no podemos controlar los eventos externos, podemos adaptarnos y seguir adelante. Es como surfear en una ola. No puedes controlar el mar, pero puedes aprender a montar las olas y aprovechar su fuerza en lugar de luchar contra ellas. Por último, aprender a soltar el control es un acto de confianza, tanto en uno mismo como en la vida. Confía en que, al final, todo se desarrollará como debe ser. No significa que no haya desafíos o momentos difíciles, pero también hay una belleza en la imprevisibilidad de la vida. Y cuando dejas de luchar contra lo que no puedes controlar, te das cuenta de que tienes mucho más poder del que pensabas. 6. La búsqueda constante de placer inmediato. Vivimos en una era donde el placer está al alcance de la mano, literalmente. Basta con hacer clic para comprar algo que no necesitamos, pedir comida, ver una serie o recibir una descarga de dopamina en forma de likes en redes sociales. El acceso inmediato a la gratificación se ha vuelto parte de nuestra vida diaria. Pero esta búsqueda constante de placer inmediato, aunque tentadora, a menudo tiene un costo que no percibimos a primera vista. Para los estoicos, el placer no era algo a lo que debíamos entregarnos sin reflexión. Séneca, uno de los filósofos estoicos más influyentes, advertía sobre los peligros del placer desenfrenado. Decía, el placer desmedido trae consigo la ruina. Los estoicos no estaban en contra de disfrutar la vida, pero creían que buscar placer a corto plazo a menudo lleva a sufrimiento a largo plazo. ¿Por qué? Porque el placer instantáneo suele ser una distracción de los problemas reales o un escape de las emociones que no queremos enfrentar. Tomemos como ejemplo el hábito de comer comida rápida o consumir dulces en exceso. En el momento, ese placer es innegable. Te sientes bien al saborear algo que disfrutas. Pero si se convierte en un hábito, a largo plazo puede llevar a problemas de salud, insatisfacción y una sensación de vacío. Lo mismo ocurre con otras formas de placer inmediato, como las compras impulsivas o el entretenimiento constante. Nos proporcionan un alivio temporal, pero rara vez nos ofrecen una satisfacción duradera. Un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology demostró que las personas que practican la gratificación diferida, es decir, aquellos que son capaces de resistir el impulso de buscar placer inmediato en favor de recompensas más significativas a largo plazo, tienden a ser más exitosas y más felices. Este estudio se hizo famoso a través del experimento del malvavisco de los años 60, donde se les pedía a los niños que eligieran entre comerse un malvavisco inmediatamente o esperar unos minutos para recibir dos. Los niños que esperaban, según se demostró años después, lograban mayores éxitos en diversas áreas de la vida. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestro día a día?
Primero, necesitamos aprender a distinguir entre los placeres que realmente nos nutren y aquellos que simplemente son un escape. Pregúntate, ¿esto me hará sentir bien ahora pero mal después? Si la respuesta es sí, tal vez sea momento de reconsiderar si vale la pena. Una técnica práctica es el retraso intencional. Si sientes el impulso de buscar placer inmediato, intenta retrasarlo solo por unos minutos. En lugar de comprar algo impulsivamente, espera 24 horas. En lugar de buscar consuelo en la comida, haz una pausa de 10 minutos para evaluar si realmente tienes hambre o si estás comiendo por estrés. Este pequeño retraso puede ayudarte a tomar decisiones más conscientes. La clave es encontrar un equilibrio. No se trata de rechazar todos los placeres de la vida, sino de aprender a disfrutar de aquellos que realmente importan y que tienen un impacto positivo en nuestro bienestar a largo plazo. Como decía Epicteto, la verdadera libertad está en el control de uno mismo. Cuando aprendemos a controlar nuestros impulsos, en lugar de ser controlados por ellos, encontramos una mayor libertad y satisfacción. Este enfoque hacia el control del placer inmediato también implica redefinir lo que entendemos por placer. A veces, el placer más profundo no está en la gratificación instantánea, sino en la construcción de algo más duradero, como relaciones significativas, hábitos saludables o el desarrollo personal. Lo que los estoicos nos invitan a reflexionar es que, al buscar el placer inmediato de manera constante, nos perdemos la oportunidad de experimentar una satisfacción más profunda y duradera. Deja de buscar lo superficial. A largo plazo, lo que realmente te brindará felicidad no son los pequeños placeres instantáneos, sino las grandes recompensas que vienen con la paciencia, la disciplina y el compromiso con lo que realmente importa en la vida. 7. El resentimiento. El resentimiento es una de esas emociones que, aunque parezca inofensiva en un principio, tiene el poder de consumirnos por completo si no la controlamos. Todos hemos sentido resentimiento en algún momento. Alguien nos ha herido, nos ha fallado o no ha cumplido con nuestras expectativas, y ese dolor se transforma en una especie de amargura que cargamos con nosotros día tras día. Lo curioso del resentimiento es que, aunque creemos que es una forma de justicia personal, en realidad solo nos lastima a nosotros mismos. Imagina que llevas una piedra pesada en una mochila. Al principio puede que no parezca tan grande ni tan pesada, pero con el tiempo se convierte en una carga insoportable. Así es el resentimiento. Nos aferramos a él porque pensamos que nos da poder sobre quien nos lastimó. Pensamos que, si lo dejamos ir, de alguna manera estaremos perdonando o minimizando lo que nos hicieron, pero lo que en realidad estamos haciendo es cargar con una piedra que no nos permite avanzar. Como decía Buda, aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. Desde una perspectiva estoica, el resentimiento es completamente inútil. Séneca nos enseñaba que aferrarse al odio o al rencor es como autoinfligirse heridas emocionales repetidamente. El estoicismo nos invita a adoptar una visión mucho más pragmática de las cosas. No puedes controlar lo que otros te hacen, pero sí puedes controlar cómo respondes a esas acciones. Si decides aferrarte al resentimiento, te estás haciendo daño a ti mismo, no a la persona que te lastimó. De hecho, hay estudios científicos que respaldan esta idea. La Universidad de Stanford realizó investigaciones que muestran que el perdón, incluso en situaciones donde sentimos que ha sido una gran injusticia, no solo mejora nuestra salud emocional, sino también la física. El resentimiento, por otro lado, está relacionado con mayores niveles de estrés, ansiedad e incluso problemas cardíacos. Así que, en lugar de protegernos o hacernos justicia, el resentimiento nos debilita, afectando nuestra salud y bienestar. Un ejemplo clásico de resentimiento es una disputa entre familiares. Tal vez un hermano o un primo hizo algo hace años que te hirió profundamente,
y aunque han pasado años, sigues recordando ese incidente con amargura. Cada reunión familiar se convierte en un recordatorio de esa herida. Tal vez ni siquiera hables de ello, pero dentro de ti el resentimiento sigue presente, alimentando una distancia emocional. Y al final, ¿quién es el que más sufre? Probablemente tú, porque esa otra persona puede ni siquiera ser consciente del impacto que tuvo en ti. Entonces, ¿cómo podemos dejar ir el resentimiento? La respuesta no es fácil, pero el primer paso es aceptar que lo que te hicieron ya pasó, no puedes cambiarlo. Séneca decía, es parte de la naturaleza humana cometer errores. Todos fallamos, todos nos equivocamos, y aferrarse al rencor solo perpetúa el dolor. En lugar de revivir constantemente el agravio, puedes elegir soltarlo. Perdonar no significa que lo que hicieron estuvo bien, sino que decides no permitir que eso te siga afectando. Otra herramienta poderosa es la empatía. Intentar comprender por qué alguien actuó de una manera que te lastimó no justifica sus acciones, pero puede ayudarte a ver la situación desde otra perspectiva. Tal vez esa persona también estaba sufriendo, tal vez actuó impulsivamente o simplemente no entendió el impacto que tendría en ti. Cuando tratamos de ver el lado humano en los demás, es más fácil soltar el resentimiento. Y si no puedes llegar a perdonar, al menos puedes optar por el desapego. Marco Aurelio nos recordaba que debemos enfocarnos en lo que podemos controlar. No puedes cambiar lo que hicieron, pero puedes decidir cómo lo vas a manejar. En lugar de alimentar el resentimiento, puedes elegir enfocarte en las cosas positivas que tienes en tu vida, en las relaciones que te nutren y en las oportunidades que te rodean. Una técnica práctica para comenzar a soltar el resentimiento es escribir una carta, aunque no la envíes, a la persona que te lastimó. Expresa todo lo que sientes, sin restricciones. A veces, el simple acto de escribirlo te permite liberar parte de esa carga emocional. Luego, quema la carta o guárdala en un lugar donde no la veas. Este acto simbólico puede ayudarte a liberar parte del peso que llevas. Al final, soltar el resentimiento es un regalo que te haces a ti mismo. No se trata de la otra persona, se trata de tu paz mental y emocional. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos molestan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y cuando cambiamos nuestra perspectiva, cuando decidimos no aferrarnos al dolor, encontramos una libertad que nos permite vivir con más ligereza y plenitud. 8. El apego a las cosas materiales. Vivimos en una sociedad que nos enseña a valorar la posesión de cosas. Desde una edad temprana, aprendemos que tener más es mejor. Más ropa, más dispositivos electrónicos, más dinero, más éxito. Todo parece girar en torno a acumular, pero el apego a las cosas materiales, como nos advierte el estoicismo, puede convertirse en una prisión invisible que nos aleja de la verdadera felicidad. Epicteto, un filósofo estoico, decía, «No desees lo que no necesitas». Esta frase es tan simple como profunda. Nos invita a reflexionar sobre lo que realmente necesitamos para ser felices. El problema es que a menudo confundimos el deseo con la necesidad. Pensamos que necesitamos ese nuevo teléfono, ese auto más lujoso o esa casa más grande para ser felices, pero en realidad solo los deseamos porque creemos que nos darán un sentido de satisfacción o validación. Sin embargo, una vez que obtenemos esas cosas, la satisfacción es fugaz y pronto encontramos otro objeto de deseo. Un ejemplo típico es el ciclo de compra que todos hemos experimentado. Ves algo que realmente quieres, tal vez una prenda de ropa o un gadget, y te convences de que tenerlo te hará sentir mejor. Lo compras y sí, te sientes genial por un momento, pero después de unos días o semanas, esa emoción desaparece y pronto estás buscando la próxima cosa que necesitas. Es una carrera interminable hacia una meta que sigue alejándose. Lo que los estoicos nos enseñan es que la verdadera libertad no está en acumular más, sino en necesitar menos. Séneca afirmaba, «No es el hombre más rico el que tiene más,
sino el que necesita menos. Esta es una lección que parece contraria a todo lo que la sociedad moderna nos enseña, pero si lo piensas bien, tiene mucho sentido. Cuanto más posees, más atado estás a esas cosas. No solo debes preocuparte por obtenerlas, sino también por mantenerlas, cuidarlas y a menudo temer perderlas. Este apego puede convertirse en una fuente constante de ansiedad. Un estudio publicado en el Journal of Consumer Research mostró que las personas que están más apegadas a las cosas materiales tienden a ser menos felices y experimentan mayores niveles de estrés. Esto se debe a que, cuanto más centramos nuestra felicidad en objetos externos, más dependemos de ellos para sentirnos bien. Pero, como todos sabemos, las cosas materiales pueden perderse, dañarse o simplemente dejar de tener valor con el tiempo. El minimalismo, tanto en el sentido físico como en el mental, es una forma de liberarse de esta trampa. No se trata de vivir con lo mínimo imprescindible, sino de enfocarse en lo que realmente tiene valor para ti. Cuando reduces el ruido material en tu vida, te das cuenta de que muchas de las cosas que creías necesarias eran solo distracciones. Esto no solo se aplica a los objetos, sino también a las actividades y compromisos que llenan nuestro tiempo y que a menudo nos dejan agotados y vacíos. Una historia interesante para ilustrar esto es la de Diógenes, un filósofo cínico que vivía prácticamente sin posesiones. Se dice que un día vio a un niño bebiendo agua con sus manos, y en ese momento Diógenes arrojó su cuenco de madera, su única posesión, diciendo: «Este niño me ha superado en simplicidad». Aunque su estilo de vida puede parecer extremo, el mensaje detrás de esta historia es claro. Cuanto menos necesitas, más libre eres. Para comenzar a soltar el apego a las cosas materiales, puedes hacer un ejercicio sencillo. Observa tu entorno y pregúntate: ¿qué cosas me aportan realmente valor? ¿Qué objetos me traen alegría o son esenciales para mi bienestar? Y por otro lado, ¿qué cosas están ahí simplemente ocupando espacio, tanto físico como mental? Este tipo de reflexión te ayudará a deshacerte de lo innecesario y a enfocarte en lo que realmente importa. Al final, lo que realmente necesitamos para ser felices no son cosas materiales, sino conexiones humanas, experiencias significativas y una sensación de propósito. El apego a las cosas materiales no nos acerca a esas metas, sino que nos aleja. Como decía Séneca, la riqueza más grande es contentarse con poco. Cuando dejamos de buscar la felicidad en lo externo, descubrimos que ya la tenemos dentro de nosotros. 9. El temor al fracaso. El miedo al fracaso es algo con lo que todos hemos luchado en algún momento de nuestra vida. Es esa sensación paralizante que nos detiene justo cuando estamos a punto de dar un paso hacia lo desconocido. Nos preocupa lo que pasará si no tenemos éxito, si las cosas no salen como planeamos, y ese temor nos puede mantener atrapados en la zona de confort durante años, tal vez incluso toda una vida. Pero el estoicismo tiene una perspectiva muy clara sobre el fracaso. No es algo que debamos temer, sino algo que debemos aceptar y abrazar. Para los estoicos, el fracaso no es el fin del camino, sino una parte natural del proceso de aprendizaje. Séneca decía: «El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo con más inteligencia». Desde esta perspectiva, cada vez que fracasamos, no estamos retrocediendo, sino avanzando con más conocimiento y experiencia. El fracaso, lejos de ser un obstáculo, es un maestro que nos muestra nuestras debilidades y nos da la oportunidad de mejorar. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Imagina que quieres emprender un negocio. Has hecho todo el trabajo preliminar, investigado, planeado, ahorrado dinero. Pero justo cuando estás a punto de lanzarlo, el miedo al fracaso aparece. ¿Y si no funciona? ¿Y si pierdo mi inversión? ¿Qué pensarán los demás si fracaso? Estas preguntas te paralizan y en lugar de actuar, decides esperar un poco más para sentirte más seguro. Pero esa seguridad nunca llega.
porque el miedo al fracaso siempre está ahí. La verdad es que no importa cuánto planifiques o prepares, siempre habrá incertidumbre. La clave está en actuar a pesar del miedo. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recordaba que debemos enfocarnos en lo que está bajo nuestro control y dejar de preocuparnos por lo que no lo está. No podemos controlar si un proyecto será un éxito rotundo, pero sí podemos controlar el esfuerzo que ponemos en él, cómo respondemos a los desafíos y cómo aprendemos de los errores. Curiosamente, la ciencia también apoya esta idea. Un estudio de la Harvard Business Review encontró que las personas que ven el fracaso como una oportunidad para aprender son más exitosas en el largo plazo. Aquellos que temen al fracaso tienden a evitar riesgos, lo que los mantiene en una posición de estancamiento. Sin embargo, quienes aceptan el fracaso como parte del proceso suelen arriesgarse más, innovar y eventualmente alcanzar mayores niveles de éxito. Un buen ejemplo de alguien que superó su miedo al fracaso es J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Antes de que su serie de libros se convirtiera en un fenómeno mundial, Rowling enfrentó numerosos rechazos de editoriales. En sus propias palabras, estaba tan abajo como es posible estar sin ser un vagabundo. Pero en lugar de rendirse, usó esos fracasos como combustible para seguir adelante. Al final, el fracaso no fue un obstáculo en su camino, sino una parte esencial de su éxito. Así que, ¿cómo podemos aprender a superar nuestro propio miedo al fracaso? Una estrategia es cambiar nuestra definición de éxito. En lugar de ver el éxito como la ausencia de fracaso, podemos empezar a verlo como el esfuerzo constante por mejorar, aprender y crecer. Cada paso que damos, incluso si nos lleva a un error, es un paso hacia adelante. En lugar de enfocarnos solo en el resultado, podemos valorar el proceso. Otra técnica útil es visualizar el peor escenario posible. A menudo, el miedo al fracaso es más aterrador en nuestra mente que en la realidad. Si te tomas un momento para imaginar qué pasaría si realmente fracasaras, probablemente te darás cuenta de que no es tan grave como piensas. Tal vez pierdas dinero o tiempo, pero no será el fin del mundo. Y lo más importante, saldrás de esa experiencia con lecciones que te prepararán mejor para el futuro. Finalmente, es crucial recordar que el fracaso no define tu valor como persona. Marco Aurelio escribía: tu valor no depende de las circunstancias externas, sino de tu carácter. Si podemos internalizar esta idea, entonces el miedo al fracaso perderá su poder sobre nosotros, porque, al final del día, lo que realmente importa no es cuántas veces caemos, sino cuántas veces estamos dispuestos a levantarnos. 10. La procrastinación. La procrastinación es una de esas conductas que todos hemos experimentado en algún momento. Sabes que tienes que hacer algo, pero simplemente no puedes encontrar la motivación para empezar. Puede ser algo tan simple como lavar los platos, o algo tan importante como trabajar en un proyecto personal o profesional. Lo postergas una y otra vez hasta que el estrés de la tarea pendiente se convierte en una nube constante que oscurece tu día. ¿Por qué lo hacemos y cómo podemos superarlo? El estoicismo tiene una respuesta clara para esto. El tiempo es nuestro recurso más valioso, y desperdiciarlo en la procrastinación es, en esencia, desperdiciar nuestra vida. Marco Aurelio decía: el tiempo es lo más valioso que poseemos. Para los estoicos, el presente es lo único que realmente tenemos, y dejar de hacer algo hoy pensando que habrá un mañana es un engaño que nos hacemos a nosotros mismos. La procrastinación a menudo surge de dos fuentes principales: la ansiedad y el miedo. Nos sentimos abrumados por la magnitud de la tarea o tememos que, si la empezamos, no podremos hacerlo bien. Este miedo a la imperfección es uno de los mayores desencadenantes de la procrastinación. Queremos que todo sea perfecto, pero como sabemos que no lo será, preferimos no empezar. Sin embargo,
El estoicismo nos enseña que lo perfecto no debe ser el enemigo de lo bueno. Epicteto decía: no te preocupes por lo que no puedes hacer perfectamente, preocúpate por lo que puedes hacer ahora. Un ejemplo común de procrastinación es el de los estudiantes que tienen que estudiar para un examen. Saben que deben estudiar, pero se sienten tan abrumados por la cantidad de material que terminan viendo videos, jugando videojuegos o haciendo cualquier cosa que les permita evitar la tarea real. El problema es que la procrastinación solo aumenta la ansiedad. Mientras más tiempo postergas algo, más grande y aterradora parece la tarea en tu mente. La ciencia respalda esta idea. Un estudio publicado en el Journal of Behavioral Decision Making encontró que la procrastinación está estrechamente ligada a la ansiedad. Las personas que procrastinan a menudo sienten una mayor presión cuando se acerca la fecha límite, lo que a su vez aumenta su ansiedad y hace que la tarea se sienta aún más insuperable. Es un ciclo vicioso. Cuanto más postergas, más difícil parece, y cuanto más difícil parece, más lo postergas. Entonces, ¿cómo podemos romper este ciclo? Una técnica efectiva es dividir la tarea en partes más pequeñas. Si estás procrastinando en algo grande, como escribir un informe o planear un evento, intenta dividirlo en pasos más manejables. En lugar de decir, tengo que escribir todo el informe, comienza con algo pequeño, como, voy a escribir solo la introducción. Este enfoque hace que la tarea sea más fácil de abordar y te da un sentido de logro que te motivará a seguir adelante. Otro enfoque es la regla de los 5 minutos. Cuando sientas la tentación de procrastinar, comprométete a trabajar en la tarea durante solo 5 minutos. En la mayoría de los casos, una vez que comiences, te darás cuenta de que es mucho más fácil continuar. Este pequeño truco ayuda a superar la inercia inicial y a ganar impulso. Es útil también reflexionar sobre el impacto a largo plazo de la procrastinación. Séneca decía: mientras desperdiciamos nuestro tiempo, la vida sigue su curso. Cada día que postergas, estás eligiendo dejar de lado algo importante para tu crecimiento o bienestar. Pregúntate: ¿cómo me sentiré si sigo procrastinando? ¿Qué oportunidades estoy perdiendo por no actuar ahora? Finalmente, es esencial cultivar el hábito de la acción inmediata. Los estoicos valoraban la diligencia y la disciplina. Epicteto nos recordaba que el verdadero progreso en la vida viene de tomar acción constante y deliberada. No se trata de hacer grandes avances cada día, sino de mantener el movimiento hacia adelante. Como la famosa frase de Marco Aurelio: no te demores, el tiempo se escapa. 11. El ruido constante. Vivimos en una era de ruido. No solo el ruido físico que nos rodea, el tráfico, las conversaciones, las notificaciones de nuestros teléfonos, sino también el ruido mental. Nuestras mentes están constantemente bombardeadas con información, distracciones y preocupaciones. Es como si ya no pudiéramos escapar de este bullicio que nos rodea, y esto tiene un impacto directo en nuestra capacidad para encontrar paz y claridad en nuestras vidas. El filósofo Séneca decía: la tranquilidad se encuentra en la reflexión silenciosa, y tenía razón. En medio de todo el ruido que nos rodea, es difícil escuchar nuestra propia voz, nuestros propios pensamientos. Cuando estamos rodeados de ruido, es fácil perder el enfoque, sentirnos abrumados y desconectados de lo que realmente importa. El ruido constante no solo nos distrae, sino que también nos agota mental y emocionalmente. Un ejemplo común de este ruido es el uso constante del teléfono móvil. Desde que nos despertamos, estamos revisando notificaciones, navegando por redes sociales, respondiendo mensajes. Y mientras más nos exponemos a este flujo constante de información, más difícil se vuelve desconectar. Esto genera lo que algunos psicólogos llaman fatiga de decisión, que ocurre cuando nuestra mente se agota debido a la cantidad de elecciones y estímulos a los que estamos expuestos.
Un estudio de la Universidad de California encontró que las personas que se exponen a estímulos constantes, como las notificaciones en el teléfono, tienen una capacidad reducida para concentrarse y tomar decisiones. Este ruido constante no solo afecta nuestra productividad, sino también nuestra salud mental. Nos sentimos más ansiosos, más distraídos y menos capaces de encontrar momentos de verdadero descanso. Entonces, ¿cómo podemos reducir este ruido y encontrar más tranquilidad en nuestras vidas? Una estrategia es la práctica de la atención plena o mindfulness. Dedica unos minutos cada día para desconectar del ruido exterior y centrarte en el presente. Puedes hacerlo a través de la meditación, respirando profundamente o simplemente caminando en la naturaleza sin distracciones. Estos momentos de silencio permiten que tu mente descanse y se recupere del bullicio constante. Otra forma de combatir el ruido es establecer límites claros con la tecnología. Desactiva las notificaciones innecesarias, asigna momentos específicos para revisar tus correos electrónicos o redes sociales y crea espacios en tu día donde estés completamente desconectado. Tal vez sea durante la cena o los primeros 30 minutos después de despertarte. Estos pequeños cambios pueden tener un gran impacto en tu bienestar. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recordaba que debemos encontrar tiempo para la reflexión y la tranquilidad. Decía, encuentra un refugio en tu propia mente. Y es cierto, no importa cuán ruidoso sea el mundo exterior, siempre podemos encontrar un lugar de calma dentro de nosotros mismos si aprendemos a apagar el ruido externo. Al final, el ruido constante es una distracción de lo que realmente importa en la vida. Si no hacemos un esfuerzo consciente por reducirlo, corremos el riesgo de perder de vista nuestras metas, nuestros valores y nuestra paz interior. Encontrar momentos de silencio, tanto físico como mental, nos permite reconectar con nosotros mismos y vivir de una manera más intencionada y plena. Después de explorar estas 11 cosas que deberíamos eliminar silenciosamente de nuestras vidas, queda claro que la mayoría de ellas no son físicas, sino mentales y emocionales. El miedo, el apego, el resentimiento, la procrastinación y el ruido constante son barreras que nos impiden vivir con plenitud. Lo hermoso del estoicismo es que nos ofrece herramientas simples pero poderosas para lidiar con estas cargas. No se trata de hacer cambios drásticos de la noche a la mañana, sino de tomar decisiones conscientes todos los días para vivir de manera más auténtica, más tranquila y más alineada con nuestros verdaderos valores. Ahora que has reflexionado sobre estos puntos, ¿qué es lo que vas a empezar a soltar primero? No olvides que cada pequeño paso cuenta y que el viaje hacia una vida más plena es un proceso continuo. Déjame tu opinión en los comentarios y no dudes en suscribirte si quieres más contenido como este. Nos vemos en el próximo video y recuerda que el poder de cambiar tu vida está, en última instancia, en tus manos. Antes de que te vayas, ¿te sientes atrapado en el caos del mundo moderno buscando paz y claridad? El estoicismo tiene las respuestas que necesitas. Con más de 2000 años de sabiduría práctica, Secretos Estoicos te ofrece las claves para encontrar tranquilidad, fortaleza mental y un enfoque claro ante cualquier adversidad. Imagina poder vivir con una calma interior imperturbable, conocida como ataraxia, que te permita mantener la serenidad sin importar lo que ocurra a tu alrededor. Descubre cómo los maestros estoicos te enseñan a lograr autodominio, integridad, ecuanimidad y una auténtica felicidad duradera. Este libro es tu brújula para navegar la incertidumbre con paz interior y propósito. Y eso no es todo. Además de acceder a una sabiduría ancestral, recibirás 3 bonos misteriosos que te ayudarán a profundizar aún más en tu crecimiento personal. El viaje hacia una vida más plena comienza con una decisión. Haz clic en el enlace en la descripción y consigue tu copia de Secretos Estoicos. Transforma tu mente y tu vida. Tu serenidad te espera.